Por último, el siguiente paso es la personalización de los test. ¿Los test son importantes? Pues bueno, la tesis doctoral de Tomás Villacampa, su director del curso, demuestra cómo de los distintos herramientas utilizadas, la herramienta que se correlaciona de una forma más importante con el éxito del alumno es el número de test que realiza durante la preparación. Pero ojo, otra vez lo mismo que hablamos en el estudio, no es lo mismo cantidad que calidad. Y lo más importante, sin duda, siempre es la calidad. Así que realmente necesitamos que hagas muchos test y que los hagas bien. Pero desde luego, hacer muchos test y hacerlos mal no vale de nada. Aquí no necesitamos tu colaboración porque los test los vas haciendo en la página web y los simulacros entregas la hoja de corrección que se escanea en las sedes y se incorpora automáticamente a tu fichero, a tu base de datos, y de forma que el sistema va a ir recogiendo los datos de qué cantidad de preguntas estás haciendo semanalmente, diariamente, mensualmente, por grupos, y cuántas tienes hechas de las que deberías hacer, de las que deberías tener hechas en ese momento temporal. Acuérdate que si tienes que escoger entre cantidad y calidad, esto siempre gana la calidad, pero bueno, el objetivo es hacer las dos cosas, o sea, un número elevado de preguntas de test y hacerlas bien. Pues bueno, ¿cómo puedes personalizar los test? Pues bueno, el interface con el que haces en la página web del alumno el examen de test es totalmente personalizable, número de preguntas que salen por defecto en un examen a la carta, si quieres ver el panel de navegación o no, en qué zona de la página lo quieres ver, si quieres poder disponer de la herramienta de subrayado del enunciado, y ver el porcentaje de gente que contesta cada uno de los distractores una vez que contestas tú, y esto es muy, 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 muy importante. O sea, nosotros os recomendamos a todos tener activado el botón de corregir el examen en tiempo real, es decir, tú te enfrentas a un problema, buscas una solución, dices cuál es la solución, es la 3, inmediatamente el sistema te dice si has acertado o fallado, de forma que tengas un feedback inmediato y no tengas que perder tiempo cuando ya has olvidado las respuestas en volver a repasar el examen. En el apartado de informes que se generan con los resultados de los exámenes de test, vas a poder también personalizar cuál es el grupo control. Pues bueno, en general para todos por defecto el grupo control va a ser las personas que tienen tu mismo baremo y tu misma nacionalidad, es decir, aprobados españoles. Y ahí puedes tú manualmente tunear y escoger, seguir que tu grupo control sea el P50, P25 o P75 aprobados españoles. Otro apartado que recomendamos, en principio está desactivado porque a muchos de vosotros os obsesiona, es el ver o no ver el percentil en el informe. Esto sí lo tenemos desactivado y solo los que lo queráis ver y que entendáis que el percentil es tan solo una posición relativa en una determinada muestra que no refleja el resultado de la población MIR, lo puede activar en la zona de configuración. Bueno, con estos en color azul tienes el resultado del alumno y en color gris el de su grupo control, en este caso la mediana de la academia o de los aprobados del curso, etcétera, y así puedes ver si un determinado resultado es mejor o peor que su grupo control. Y que si ha bajado y han bajado todos, pues puede ser debido a un aumento en el grado de dificultad de ese test. Personalización del tipo de examen que haces en el calendario. Comienza en el curso intensivo. Y así, en la primera vuelta, después de los 2 primeros simulacros, las personas que tengan unas puntuaciones más alejadas de la nota de corte van a tener unos calendarios de test que les van a permitir crecer más rápidamente, como de rescate. Para todos los demás, la inmensa mayoría de la gente, recomendamos el calendario estándar. Para las personas que tengan esa dificultad y estén alejados de la nota de corte, el calendario alternativo. Y luego, más adelante, en las siguientes vueltas, vas a poder optar a test personalizados para ti, ya no para tu segmento. De forma que en la primera vuelta del intensivo todo el mundo tendrá por defecto el calendario estándar. Pero si tus puntuaciones en los primeros simulacros lo aconsejan, debes cambiar al calendario alternativo, que puedes hacerlo ahí o bien justo en este botón que hay en el calendario. En el calendario estándar, los alumnos se van a entrenar haciendo exámenes de MIR,
simulacros los sábados y luego cuando tocan las asignaturas, test de la asignatura de nivel 3, es decir, preguntas que no son de MIR. En cambio, las personas con un nivel de netas más alejado de la nota de corte, que va a ir cambiando cada semana el nivel en el que recomendamos el calendario alternativo, pues entonces vamos a sustituir esas preguntas de la asignatura por preguntas con mayor probabilidad de ser repetidas en el examen MIR, suponiendo que para esta persona no las haya hecho. Y así sustituimos el test de digestivo, por ejemplo, de preguntas de nivel 3 realizadas por el profesor, por preguntas MIR de digestivo. Esto, si en principio son las autoevaluaciones MIR, en este caso de digestivo, que se hicieron en la segunda vuelta del curso MIR Plus, si tú lo tienes hecho, en lugar de eso, pues te haces un examen a la carta de preguntas de MIR personalizado solo con preguntas que tú no has hecho o has fallado, porque es importante que no te atasques repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. Es decir, para la mayor parte de la gente, el calendario estándar con preguntas de nivel 2, exámenes de MIR, y preguntas de nivel 3, los simulacros de los sábados y los test de la asignatura que toca esa semana. En cambio, para las personas con, en esta vuelta, un nivel más bajo de netas, vamos a sustituir las preguntas de la asignatura por preguntas REPEMIR de esa asignatura. O sea, bajamos del nivel 3 al nivel 1 en los test de la asignatura y seguimos recomendando hacer los simulacros de los sábados y las preguntas de MIR. Si una persona se incorpora al curso en ese momento y está muy desentrenado y no consigue acabar las preguntas de MIR, pues bueno, tiene sentido que en lugar de hacer un examen MIR completo, como recomendamos en 2 horas y media, si no tiene entrenamiento previo va a ser imposible, y si es la primera vez que se enfrenta a ese examen MIR, aún teniendo entrenamiento previo, va a ser imposible, entonces podría optar por hacer solo la parte REPEMIR del examen MIR. El nivel de entrada para el calendario alternativo va a ir subiendo con el paso de cada semana. Y si el test que te ofrece el calendario, esto ya lo tienes hecho, pues entonces le das a el nivel 1 REPEMIR o 2 MIR, escoges exámenes online, escoges la asignatura, podrías escoger a un clic de distancia, si das aquí, se te genera un examen con preguntas no realizadas o preguntas erróneas de cardiología del nivel en el que estés, y podrías hacerlo incluso por temas. Pero bueno, si das a la pestaña exámenes online y das examen predefinido, va a ser un examen confeccionado e incluido en el calendario del curso. El examen a la carta es el que en este momento, si a ti te ofrece el calendario alternativo, la autoevaluación número 1, MIR, de digestivo, y lo tienes hecho, pues te haces un examen a la carta de digestivo con preguntas que tú hayas fallado y no contestado. Siempre por defecto está desactivado el repetir preguntas que has acertado. Y así se te presentan preguntas que son más rentables para ti, que tienen más posibilidades de ser repetidas. Y, por supuesto, tienes la posibilidad de, en todas las herramientas, escoger el botón de favorito, de forma que si es una pregunta, una tabla, una imagen que te parece muy interesante para ti, puedes ir almacenándolo en ese cajón que llamamos tus favoritos. Bueno, en la cuarta vuelta, después del verano, vamos a tener activados 3 segmentos de personalización. Así, el segmento central va a ser para las personas que están entre 80 y 120 netas. Las personas con menos de 80 netas tendrán un nivel de personalización centrado más en preguntas de nivel 2, y las personas más avanzadas con más de 120 netas, 130 el año pasado, estamos bajando este año a 120 porque los exámenes van a ser más difíciles que el año pasado y por lo tanto va a ser más difícil conseguir las 130 netas. Van a optar a un tipo de entrenamiento donde cada día van a hacer test de todas las asignaturas mezcladas. Así que 3 niveles, 3 segmentos en la cuarta vuelta. El resumen sería el siguiente: los alumnos que están cercanos a la nota de corte, con menos de 80 netas, se van a centrar en hacer las preguntas que ellos han fallado o no contestado de MIR. Además, van a hacer las preguntas falladas del MIR de la asignatura y, además, que
quiero decir, martes y miércoles, el MIR que toque, pero solo las preguntas falladas y no contestadas, lo mismo que el resto de los compañeros, y en lugar de hacer los test de las asignaturas, van a hacer preguntas de MIR de la asignatura que ellos hayan fallado. El calendario estándar, el grupo más numeroso de alumnos, pues van a hacer preguntas de nivel 2 y 3. Cuando toca hacer preguntas de MIR, van a hacer un MIR personalizado solo con las que ellos han fallado, pero cuando tocan los test del calendario de la asignatura que está estudiando esa semana, van a ser test de nivel 3 realizados por los profesores y, por lo tanto, no preguntas MIR. El único día que harán todos los calendarios el mismo test es el sábado, que hacen todos el simulacro. Y las personas con más de 120 netas van a hacer lo mismo que el grupo anterior, pero en lugar de estar limitados a hacer el test de la asignatura que están estudiando, mezclaremos las preguntas de todas las asignaturas, serán las mismas que hacen los otros compañeros, pero mezcladas entre sí, y cada día harán un mini simulacro. Es decir, preguntas de todas las asignaturas mezcladas. Y por último, llegamos a la máxima personalización, que es una personalización solo para una persona. Es construirte un traje totalmente a tu medida, en este caso un examen a la medida de tu nivel de conocimientos, lo que se denomina un test adaptativo personalizado. El test que se adapta a tu nivel de conocimiento, y no es posible hacer un test adaptativo sin una herramienta psicométrica que calibre las preguntas y calcule la dificultad y discriminación de cada una de ellas. Recuerda, conocimientos básicos de psicometría, que por la teoría de respuesta al ítem, para cada pregunta se puede buscar esta función, esta gráfica que describe aquí probabilidad de acertar según el nivel de conocimiento. Pues si estás en un nivel de conocimiento, un P20, en esta pregunta tu probabilidad de acertarla sería de un 50%. En cambio, cuando estás en un P50, tu probabilidad sube a un 90% y ya discrimina poco a partir de ese nivel, este tipo de pregunta. Esta es la curva de información para esa pregunta. Para cada pregunta hay un nivel de conocimiento donde la pregunta resulta máximamente discriminativa, en el caso del ejemplo anterior para un percentil 20 aproximadamente. Así que lo primero para poder hacer un test adaptativo personalizado es calcular el ability, el conocimiento del alumno, y eso se hace con la media de los 4 últimos simulacros. Luego seleccionar el nivel de las preguntas donde queremos buscar, nivel A, B, C, o sea, niveles 1 y 2, preguntas de MIR para las personas que vayan con un resultado más cercano a la nota de corte, y las personas más avanzadas, pues niveles 2 y 3, pero es preguntas que tú no hayas realizado o hayas fallado, pero además que resulten altamente discriminativas para ti. Es decir, que se te van a plantear retos donde la probabilidad de acertar cada pregunta se va a acercar al 50%. Así que una vez que tú le das a una de estos botones, escoges de qué saco quieres sacar las preguntas adaptativas. Luego le das al examen online y le das a la última opción de examen online, test adaptativo personalizado, y aquí por defecto solo van a ser preguntas erróneas y no contestadas. Puedes modular otras cosas si quieres que se te mezclen todas las asignaturas o solo una, y que la proporción de aparición de preguntas de cada asignatura sea por orden de importancia en el MIR o bien por orden de rentabilidad personalizada, que es en principio lo que te recomendamos. En este caso, pues a lo mejor te encuentras que hay un aumento del número de preguntas de asignaturas pequeñas, anestesia, oncología, y esto por encima de otras asignaturas que son más importantes, pero donde la rentabilidad residual para ti es más pequeña. Así que lo ideal es utilizar un algoritmo de rentabilidad personalizada. Estos test te van a llevar a tu límite. Si tu nivel de conocimientos es bajo, pues el dintel que tienes que saltar de la dificultad de la pregunta va a estar bajo. Si es medio, va a subir, y si es alto, te vas a enfrentar a preguntas en general difíciles. Así, estas serían las curvas psicométricas, la curva de probabilidad para una pregunta ideal para alguien con un nivel de conocimiento bajo. Para alguien lo que busca esto es una pregunta que tenga un 50% de probabilidades de ser acertada por alguien de conocimiento bajo.
alguien con conocimiento médico medio necesitaría una pregunta cuya curva estuviese desplazada hacia la derecha y más desplazada hacia la derecha alguien con conocimiento alto, es decir, una pregunta que resultase muy discriminativa, esto con niveles de conocimiento alto, en el ejemplo que os pongo a continuación, en un alumno que tenía 169 netas que optó por hacer un test adaptativo, pues resulta que solo un 7% de las preguntas de las 112 preguntas que tenía el test eran de dificultad regular y la mayor parte de las preguntas que hizo eran difíciles.